¿Alguna vez has sentido que el cielo se rompe, no con un trueno, sino con un grito que nace del infierno mismo? Bienvenido a Sombras del Misterios, alma que no teme al caos porque ya lo lleva dentro. Hoy no hablaremos de batallas justas ni de justicia divina. Hoy descenderemos al abismo, donde el honor se quema, la lealtad se desgarra, y dos almas se enfrentan no por salvar al mundo, sino para demostrar que ya no merece ser salvado. Hoy, por primera vez en tu canal, revelaremos la pelea más brutal, más visceral, más sangrienta que jamás se libró en el universo de Dragon Ball, no entre dioses, no entre elegidos, entre padre e hijo. Hablo de Vegeta contra Broly. Sí, el orgullo Saiyajin contra la bestia primordial. El guerrero que se forjó en la disciplina, contra el monstruo que nació del miedo. Pero esta no es la pelea que viste en las películas. Esta es la que los dioses borraron de la memoria del tiempo. Porque no ocurrió en un planeta lejano. Ocurrió en el núcleo del infierno, donde las almas de los Saiyajins caídos gritan sin voz, y el suelo está hecho de los huesos de quienes desafiaron a Freezer. Todo comenzó cuando Vegeta, tras la muerte de Bulma en una línea temporal alternativa, rompió su juramento. Ya no luchaba por redención, luchaba por vacío, y en ese estado, buscó a Broly. No para detenerlo, para provocarlo. Porque Vegeta sabía la verdad. Broly no es un enemigo, es un espejo, el reflejo de lo que él habría sido, si nadie lo hubiera amado. El encuentro no tuvo palabras, solo un silencio que pesaba como una supernova. Broly, con los ojos inyectados en sangre, olió el dolor en Vegeta. Y en lugar de atacar, sonrió. Porque por primera vez, veía a alguien que entendía su soledad. Pero Vegeta no quería compasión, quería destrucción. Con un grito que partió el horizonte, se transformó. No en Super Saiyajin Dios, no en Ultra Ego, en Saiyajin de la Sombra, una forma prohibida que solo los reyes caídos conocen, donde el cabello no es dorado, sino negro con destellos carmesí, y los ojos no brillan, absorben la luz. Broly rugió. Y su cuerpo se hinchó, no por músculo, sino por memoria ancestral. Cada fibra de su ser recordaba el día en que su padre lo encerró en una cápsula, y el cielo de su planeta se tiñó de fuego. La primera embestida no fue un choque de ki, fue una colisión de destinos. El suelo del infierno se agrietó en forma de runas Saiyajins olvidadas. El aire se volvió espeso, como sangre hirviendo. Y cada golpe, no solo rompía huesos, borraba recuerdos. Cuando Vegeta atravesó el pecho de Broly con su puño, no salió sangre. Salió el grito de su madre al morir. Cuando Broly estranguló a Vegeta contra una montaña de esqueletos, no escuchó un crujido. Escuchó la voz de Bulma diciendo, «No vuelvas a irte». Ambos lloraban. Pero sus lágrimas se evaporaban antes de caer, quemadas por el odio que ya no era suyo, sino del planeta Vegeta, hablando a través de sus almas. En el clímax, Vegeta usó su ataque final, Galick Negro, una técnica que no destruye el cuerpo, sino el concepto de identidad. Broly, en respuesta, lanzó un rugido que se convirtió en tormenta de esqueletos vivos, los restos de todos los que murieron por su furia. El choque no produjo una explosión, produjo silencio absoluto. Por 3 segundos, ni los dioses pudieron oír nada. Y en ese vacío, algo cambió. Vegeta cayó de rodillas. Broly, con el pecho abierto, se acercó. Y en lugar de matarlo, le puso la mano en la cabeza, como un padre lo haría con su hijo. «No estás solo», murmuró Broly, con una voz que nunca había usado. «Nunca lo estuviste». Vegeta no respondió. Solo cerró los ojos, y por primera vez desde que era niño, dejó que alguien lo sostuviera. Pero el infierno no perdona la debilidad. El suelo se abrió. Y las sombras de los Saiyajins caídos intentaron arrastrarlos al abismo. Entonces juntos, sin hablar, sin plan, sin nombre,
gritaron al unísono. Y de sus bocas no salió sonido. Salió luz negra, una luz que no ilumina, que consume la oscuridad desde dentro. Y en ese instante, el infierno tembló. Porque por primera vez, dos enemigos se volvieron un solo puño contra el destino. Nadie vio el final, porque los testigos se volvieron ceniza. Pero se dice que, en las noches sin luna, si escuchas con atención en las ruinas del planeta Vegeta, puedes oír dos latidos, fuertes, irregulares, pero al unísono. Si esta historia te dejó el corazón roto y el alma en llamas, es porque ya sentiste ese grito en tu pecho. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próxima batalla no sea contra un enemigo, sino contra la parte de ti que aún cree que merece ser salvada.